Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que promete ser realmente impactante y sinceramente, ha dejado a muchos de nosotros con la boca abierta. Como vieron en el título, vamos a hablar de cómo el Elegín prometió a Tuba y cómo esto abre un nuevo capítulo sorprendente. Sé que este título ya suena intrigante, ¿verdad? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar las implicaciones y a especular sobre lo que esto podría significar para el futuro de estos dos personajes y para la trama en general. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den ese botón de suscribirse que ven por aquí. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a ustedes les asegura no perderse ninguna de nuestras próximas entregas, que prometen ser igual de emocionantes. Así que siéntanse cómodos, pónganse un buen café o su bebida favorita, y acompáñenme en este análisis profundo. Vamos a empezar desde el principio. La promesa de Elegín a Tuba no es un evento menor. Para quienes siguen esta historia de cerca, saben que las dinámicas entre ellos han sido complejas, llenas de altibajos, malentendidos y, a veces, momentos de genuina conexión. Lo que hace que esta promesa sea tan trascendental es el contexto. No es simplemente una palabra dada en un momento de emoción pasajera. Es una promesa que surge de una situación crítica, de un punto de inflexión donde las lealtades se ponen a prueba y las decisiones tienen consecuencias profundas. Elegín, a menudo retratado como un personaje pragmático, a veces calculador, incluso un poco cínico, ha demostrado tener un lado vulnerable, especialmente cuando se trata de Tuba. Y Tuba, por su parte, ha navegado por aguas turbulentas, luchando por sus ideales, por su justicia y, a menudo, por su propia supervivencia. Entonces, ¿cuál es la promesa exacta? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La promesa, tal como la entendemos, va más allá de una simple declaración de apoyo. Implica un compromiso activo, una dedicación a un objetivo que Elegín, quizás, no habría considerado antes, o al menos, no de esta manera. Se trata de abrir un nuevo camino, de trazar un nuevo rumbo que afectará directamente la vida de Tuba y, por extensión, la de muchos otros. Podríamos interpretarlo como una promesa de protección incondicional, o quizás, como una promesa de ayuda para alcanzar una meta específica que Tuba anhela. O incluso, y esta es una posibilidad que me fascina, podría ser una promesa de cambio radical en la forma en que Elegín actúa, un abandono de viejas prácticas para abrazar una nueva filosofía, inspirada por Tuba. La forma en que Elegín articula esta promesa es clave. No es una concesión a regañadientes, sino un acto de voluntad, de convicción. Este nuevo capítulo que se abre con esta promesa es fascinante porque introduce elementos de incertidumbre y de potencial. Si Elegín cumple su palabra, las repercusiones serán enormes. Imaginemos escenarios. Si la promesa es de protección, ¿contra quién o qué se está protegiendo a Tuba? ¿Está Tuba en un peligro inminente que nosotros, como espectadores, no hemos percibido del todo? ¿O es una amenaza que aún está por materializarse? Por otro lado, si la promesa es de ayuda para alcanzar un objetivo, ¿cuál es ese objetivo? Es algo que Tuba ha estado persiguiendo durante mucho tiempo pero que le resultaba inalcanzable por sí sola. ¿Implica esto que Elegín pondrá sus recursos, su influencia, incluso su propia seguridad en juego? La mera idea de que Elegín, con todo su bagaje, se comprometa tan profundamente con los proyectos o necesidades de Tuba, nos dice mucho sobre la evolución de su relación y sobre la importancia que ella ha llegado a tener para él. Pensemos en las posibles consecuencias. Si Elegín se compromete de esta manera, es probable que antagonice a otros personajes o facciones que se oponen a Tuba o a sus aspiraciones. Esto podría generar conflictos mayores, alianzas inesperadas y, por supuesto, momentos de gran tensión dramática. ¿Quiénes serán los afectados por esta nueva alianza o por la acción comprometida de Elegín? ¿Habrá sacrificios? ¿Serán estos sacrificios personales, materiales, o incluso de principios? La promesa de Elegín a Tuba no es solo un pacto entre dos personas, es un catalizador para el cambio en el mundo que habitan. Una de las cosas más intrigantes es la reacción de Tuba ante esta promesa. ¿La recibe con alivio, con gratitud, con escepticismo? Dada su personalidad, es probable que sea cautelosa pero también esperanzada. Ella sabe mejor que nadie lo que significa una promesa de Elegín. Ha sido testigo de su poder, de su astucia, pero también de sus limitaciones y de sus contradicciones.
Que Elendil le haga esta promesa podría ser para Tuba una validación de su lucha, una señal de que no está sola, y una oportunidad real para avanzar hacia sus metas. Sin embargo, también podría ser una carga, una responsabilidad adicional, o incluso un peligro si la promesa se convierte en un objetivo que la compromete de formas que ella no anticipó. Y hablemos de la evolución de los personajes. Esta promesa es un reflejo directo de cómo han cambiado Elendil y Tuba a lo largo de la narrativa. Elendil, que quizás en un principio la veía como una adversaria, una molestia, o simplemente un peón en sus juegos, ahora la ve de otra manera. Hay un respeto mutuo, una comprensión que ha germinado con el tiempo. Tuba, por su parte, ha demostrado una fortaleza y una determinación que han cautivado a Elendil, o al menos, han despertado en él un instinto protector o un deseo de verla triunfar. Este capítulo nuevo, entonces, no solo avanza la trama, sino que también profundiza nuestra comprensión de quiénes son estos personajes y de lo que son capaces de hacer por aquellos a quienes, de alguna forma, han llegado a valorar. Ahora, ¿qué nos depara el futuro? Las promesas por naturaleza generan expectativas. Si Elendil cumple, veremos una fuerza combinada, una potencia que podría ser imparable. Si por alguna razón la promesa se ve comprometida, o si las circunstancias los fuerzan a tomar caminos separados, las consecuencias podrían ser devastadoras, tanto para ellos como para aquellos que dependen de su éxito. Es esta incertidumbre, este suspense, lo que hace que la historia sea tan adictiva. El nuevo capítulo sorprendente es, sin duda, el resultado de esta promesa. Podríamos estar ante una nueva alianza estratégica, una misión conjunta, o incluso un cambio radical en la estructura de poder dentro de su mundo. Podríamos especular sobre los detalles concretos. ¿Está Elendil prometiendo ayudar a Tuba a exponer una verdad oculta? ¿A desmantelar una organización corrupta? ¿A recuperar algo que le fue arrebatado? Cada una de estas posibilidades abre un abanico de tramas secundarias y de desafíos. Por ejemplo, si se trata de exponer una verdad oculta, ¿quiénes son los guardianes de ese secreto y cuán poderosos son? Si es desmantelar una organización, ¿qué tipo de resistencia encontrarán? Elendil con su inteligencia y recursos, y Tuba con su valentía y su conocimiento de las calles, podrían ser una dupla formidable. Es importante también considerar si hay alguna condición tácita en esta promesa. A veces las promesas vienen con letras pequeñas que no se dicen explícitamente. ¿Hay alguna expectativa oculta por parte de Elendil? ¿Está usando esta promesa para algún fin ulterior, o es genuinamente altruista? Dada la complejidad de su personaje, es natural tener estas dudas, pero también es lo que añade capas a la narrativa. La belleza de estas historias es que nos permiten analizar, debatir y teorizar. Para mí, lo más emocionante de todo esto es la idea de que un personaje como Elendil, que a menudo opera en las sombras o desde una posición de poder distante, esté dispuesto a hacer una promesa tan personal y comprometedora. Esto sugiere un crecimiento, una humanidad emergente que lo hace aún más interesante. Y para Tuba representa una validación, un apoyo que podría ser crucial para el éxito de sus objetivos, que a menudo son motivados por la justicia y el bienestar de otros. En resumen, la promesa de Elendil a Tuba no es un simple detalle argumental. Es el germen de un nuevo comienzo, un punto de inflexión que seguramente reconfigurará el panorama de la historia. Nos enfrentamos a un capítulo lleno de potencial de intrigas y, sin duda, de sorpresas que mantendrán a todos al borde de sus asientos. La forma en que se desarrolle esta promesa, la fidelidad con la que Elendil la cumpla y la manera en que Tuba navegue por este nuevo camino, serán elementos determinantes para el futuro de su universo narrativo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Hemos repasado cómo la promesa de Elendil a Tuba marca el inicio de un capítulo sorprendentemente nuevo y lleno de posibilidades. Hemos explorado las implicaciones de esta promesa, la evolución de sus personajes y lo que esto podría significar para el futuro de la historia. Espero que este análisis les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ahora, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que significa esta promesa en el fondo? ¿Cuáles son sus teorías sobre lo que vendrá a continuación? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Su participación hace que este canal sea mucho más dinámico y especial. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos y con todos aquellos que también siguen esta historia, para que podamos expandir esta comunidad de fans y seguir analizando juntos. Y si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una de nuestras próximas sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.